¿Qué tal, cibernautas? A medida que mejoro mi prompt para hacer preguntas para Moodle con inteligencia artificial, me he estado dando cuenta que como docente cometo un error: enseñarles la teoría a los estudiantes, pero falta lo más importante: ¿para qué les sirve en la vida real? Bienvenidos, soy Rodolfo Orjuela y vamos a convertir la evaluación en línea como un aliado para nuestros estudiantes. Muy bien, cibernauta, ya estamos aquí. Y antes de empezar quiero ponerlos en contexto. Yo trabajo en una institución universitaria del Estado con acreditación en alta calidad, donde a nosotros nos entregan el currículo, pero tenemos lo que se llama la libertad de cátedra, es decir, que nosotros enseñamos de la mejor forma posible. Cuando yo asisto a clase con mis estudiantes, literalmente el que está aprendiendo soy yo, porque les aplico nuevas tecnologías y las estoy probando con mis estudiantes. En este momento tengo 120 estudiantes repartidos en 4 grupos de 30 alumnos. Tengo 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la noche. Los de la noche son especiales porque trabajan en una población que se llama Funza, y esta población es especial en Colombia. Es donde se concentra la mayor cantidad de industria. Así que las personas que van a clase son estudiantes que trabajan en industria y necesitan saber la práctica. ¿Para qué les sirve que yo les enseñe Excel en un taller de informática del primer semestre de administración de empresas comerciales? Así que eso es lo que yo traté de usar en mi prompt. Y descubrí que le hacía falta cosas. Porque la fórmula es: imagina que eres un docente experto en estudiantes universitarios, y me faltaba el enfoque. Quiere decir que las preguntas tienen que ser enfocadas hacia la administración. Es como la especialización de los médicos. Un médico que se especializa en ortopedia puede luego decir que además de ortopedia es experto en rodilla. Entonces los docentes tenemos también lo que se llama especialización. Entonces voy a decirle que soy un especialista en ciencias administrativas para que las preguntas salgan orientadas hacia la parte administrativa. Y lo que quiero es que aprendan a trabajar lo que son las fórmulas de Excel. Y le dije en español porque me estaba botando las fórmulas en inglés. Y acá viene lo más importante que hacía falta. ¿Qué tipo de preguntas quiere que haga? Cuando yo le digo que sean interpretativas, lo que busco es obtener información objetiva y detallada sobre un hecho, situación o acontecimiento específico. Pero si le digo que lo haga en forma propositiva, lo que quiero es que permitan inferir, diseñar o proponer situaciones a partir de un texto con una experiencia. Aquí es donde está, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Si yo le hago preguntas propositivas, la inteligencia artificial le va a generar un contexto en la parte aplicativa, como lo está haciendo acá. Me está diciendo: eres un director financiero de una pequeña empresa y quieres comparar las ventas mensuales de 2 años diferentes para evaluar el crecimiento. Necesitas crear un gráfico que muestre esto claramente. ¿Qué tipo de gráfico es el más adecuado? Entonces le estoy haciendo preguntas tipo propositivo, en un entorno al cual, donde él se desarrolla, pueda resolver ese tipo de preguntas. Porque además de eso, tengo preguntas donde le hago cuestionamientos sobre las fórmulas que se van a utilizar. Entonces, esto es una mejora del prompt. Tengo que decirle para qué es propositiva, para qué es descriptiva. Entonces lo que quiero es que detallen una situación, un concepto o una persona en base a la observación o la información apropiada. Y también tengo las argumentativas para que fomenten un pensamiento crítico. Entonces, ustedes como docentes tienen que decidir si son propositivas, si son argumentativas o si son descriptivas. Esto hace que la inteligencia artificial le oriente mejor las preguntas hacia
el estudiante. Y atención, docentes de colegio, no me estoy olvidando de ustedes. Acá mi prompt tiene también estudiantes de colegio. Y ustedes son más importantes. Los colegios son más importantes porque es donde se generan los estudiantes del futuro. Así que las preguntas que haga un docente en un colegio son tan o más importantes que las que se hagan en una universidad. Así que este prompt también tiene en cuenta a los docentes de colegio. Ustedes coloquen acá su especialización. Tengo compañeros de universidad que trabajan en colegio, expertos en psicopedagogía, expertos en tecnología, en música, en educación física. Todos estos compañeros que tuve en mi universidad trabajan en colegios y también pueden hacer este tipo de evaluación. Pero les decía que lo que quiero es que esto se convierta en un aliado para los estudiantes. Entonces les voy a decir cómo hacerlo. Hacer preguntas yo creo que ya es suficiente porque lo que hacemos es, una vez que definamos esto, le decimos copiar acá y luego lo pegamos en inteligencia artificial con el ChatGPT. Ustedes hacen las preguntas y generan bancos de preguntas. Entonces yo ya tengo un banco de preguntas donde le hice a mis estudiantes en forma argumentativa preguntas donde lo que está cuestionando aquí son fórmulas. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer algunos tipos de preguntas. Acá les voy a decir, estos son argumentativas. Y cuando empiece a las fórmulas, todo esto, fíjense, está pidiendo fórmulas de Excel. Acá sigue siendo fórmulas. Llega un momento en que empieza a hacer preguntas propositivas. De aquí en adelante dejó de hacer preguntas de fórmulas y acá estoy haciendo preguntas propositivas. Entonces, preguntas propositivas. Listo. Entonces, acá por ejemplo le dice, imagina que estás en una organización que busca optimizar sus operaciones, se debate entre contrastar a un analista de datos o comprar una herramienta de software que sea cara. ¿Qué argumento puedes hacer para el uso de fórmulas de búsqueda en Excel como una solución intermedia viable? Entonces la respuesta correcta de esta opción propositiva es ahorro de costo y flexibilidad. Y el feedback es muy bien, las fórmulas de Excel ofrecen una solución más asequible y flexible. Pero les decía que lo más importante es que si el estudiante se equivoca, le diga por qué. ¿Sí? Si él dice que se necesitan los expertos, dice que la necesidad de expertos reduce la viabilidad del Excel como una solución intermedia. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a los estudiantes, contesten estas preguntas entre todos y lleguen a un contexto de cuáles son las más acertadas o no. Lo que vamos a hacer es que a los estudiantes no los vamos a corchar o rajar con una evaluación, sino los vamos a hacer que practiquen y entre todos lleguen a la mejor contexto. De esa manera, pues entonces la evaluación se vuelve un aliado. Yo les digo, saquen la mejor nota. Les voy a entregar de este banco de preguntas de 40, que tiene 40 preguntas, de esas 30 son argumentativas y 10 son propositivas. De esa manera, cuando vote al azar preguntas, deben obtener un consenso en grupo. Así que vamos a hacerlo. Yo ya tengo este banco de preguntas. Repito, si no saben cómo lo hice, vean un video anterior. Les dejo acá en la parte cómo se hacen preguntas, donde lo único que hago es copiar este prompt, pegarlo en el ChatGPT y luego toda la lista que me genera la pego en un bloc de notas y yo utilizo este que se llama Sublime Text, que es gratis. Entonces, acá ya tengo, lo único que hice fue renumerarlas hasta tener, incluso tengo 41 preguntas. Y le dije, archivo, salvar como, y lo dejé en el escritorio, se llama búsqueda. Entonces le digo búsqueda, guardar y ya. Entonces en el escritorio tengo eso. Voy a hacerlo en un sitio de pruebas. Entonces esta es la versión de Moodle 4.2. Entonces activo edición. Así que le digo
banco de preguntas, importar. Están en formato GIF y las arrastro desde el escritorio acá. Listo. Se dan cuenta que de un solo golpe subí 41 preguntas y eran 43 preguntas, estaban más numeradas y ya tengo preguntas propositivas y preguntas argumentativas. Quería ver, miremos categorías. Sí, me generó 34 argumentativas y 9 propositivas. Eso está muy bien. Entonces, cuando ustedes generen acá, recuerden que cuando le colocan esta línea cuando ustedes colocan esta línea cambia de categoría. De esa manera, pues ya puedo hacer un cuestionario haciéndole preguntas, todas las preguntas propositivas y algunas al azar argumentativas. Entonces, veamos cómo queda esto. Acá está, Excel, fórmulas de búsqueda. Entonces le voy a decir, hágame un cuestionario en Excel. Ya lo que es temporización no interesa, calificación lo colocan en su esquema, es cada pregunta, comportamiento de las preguntas al azar, acá está, preguntas al azar, opciones de revisión. Por favor, cuando sean opciones de revisión no les coloquen la respuesta correcta, porque lo hacen una vez, anotan la respuesta correcta y a la siguiente pues ya no tiene sentido. Lo único que le apago es la respuesta correcta. De esa manera van a tener que hacerlo muchas veces hasta que den con las correctas. Repito, esto lo pueden hacer en grupos, incluso todo el grupo. Restricciones, apariencias, restricciones, ninguna otra más. Entonces, guardar cambios y mostrar. Ahora lo que tengo que hacer es agregar una pregunta, ¿sí? Le voy a agregar en forma del banco de preguntas las 9 argumentativas. Repito, estas son las preguntas más importantes porque las están cuestionando en el hacer, todo lo que es el hacer. Entonces, todas las preguntas del hacer. Tengo 9 preguntas, más preguntas aleatorias del banco de preguntas propositivas. ¿Dónde están las propositivas? Argumentativas. Necesito que de ahí me saque. Tengo 9, entonces voy a sacar 11 más para 20 preguntas. Entonces ellos van a tener que responder 20 preguntas muchas veces hasta que logren obtener los resultados, los mejores resultados. Entonces, agregar. Ya mi cuestionario son 20 preguntas que salen en forma aleatoria, de las cuales 9 son propositivas y el resto 11 son argumentativas. De esa manera, pues ellos tienen que practicar muchas veces y lograr la mejor nota. Repito, ustedes deben decirle en configuración que esto es pruebas ilimitadas. Acá, a ver, vamos a ver dónde es. Acá está, sin límite. Así que si quieren hacerlo 20 veces, háganlo 20 veces. Si quieren hacerlo una vez, mejor. ¿Cuál estrategia utilizarán los estudiantes? La misma que yo utilicé para obtener el certificado de Moodle. Nos reuníamos 5 personas e íbamos respondiendo las preguntas. El examen de certificación de Moodle es complicado. Son alrededor de 100 preguntas, creo que eran 100 preguntas. Y cada pregunta iba saliendo después al azar. Y tenían muchas preguntas. Entonces, de esa manera obtuvimos el certificado de Moodle. Ya, guardar y regresar. Entonces, el estudiante ya va a tener, vista previa, una serie de preguntas. Esta pregunta es argumentativa. Y acá tengo una pregunta propositiva. Muy bien, cibernautas, ahora ya sabemos que con inteligencia artificial podemos hacer bancos de preguntas para el saber y también para el hacer. De esa manera, nuestros estudiantes a punta de ensayo-error van aprendiendo. Repito, esto no se trata de rajarlos con una nota, se trata de que practiquen y la misma inteligencia artificial le coloque feedback indicando en dónde están cometiendo los errores. Con respecto al
generador de prompt, con mucho gusto les puedo regalar. Acá está la dirección donde lo pueden descargar y cada vez que lo utilicen verifiquen cuál es la versión que están trabajando. Esta es la última, que es la de hoy, viernes 25 de agosto, donde he hecho algunas mejoras. Recuerden que para esto ustedes deben descargar en Excel. No me soliciten que les dé permiso para edición porque si no se daña. Así que esta es la forma de trabajar. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like. En la parte de abajo está el botón para suscripción. No olvides activar la campanita para que seas el primero en enterarte cuando haya nuevos videos. Hasta otra oportunidad, cibernautas.